Desigualdad y distribución de la riqueza. Ese es el título y el tema que Luis Pazos aborda aquí en esta billetera. De hecho, hay una gran discusión a nivel nacional e internacional acerca de que si la riqueza es la precursora de la pobreza y que si acaso los impuestos deben de ser un instrumento por el cual los estados nacionales deben de redistribuir la riqueza que tienen unos cuantos. Mitos y sofismas es lo que aborda Luis Pazos, porque a final de cuentas, cuando se mata la gallina de los huevos de oro, lo que ha demostrado la experiencia histórica, y eso es la importancia de esta historia, es que narra que precisamente esa fórmula solamente ha generado más pobres sobre la pobreza. Bienvenidos a La Billetera. Hoy tenemos de invitado a Luis Pazos, un gran escritor de libros. Lleva el número 45, es maestro de economía, de derecho y de muchos gobernantes y también de empresarios privados. Y bueno, en esta ocasión, aquí en esta billetera, un tema que realmente es parte de las grandes discusiones políticas y económicas de este momento, no en México, sino yo digo en el mundo. El tema de la desigualdad y si realmente la forma en la que se ha planteado muchas veces combatir la desigualdad es la más eficaz o hay algún interés por ahí encubierto, Luis. Bueno, pues, Luis Pazos, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme, te agradezco la invitación. A ver, se llama Desigualdad y distribución de la riqueza, mitos y sofismas. Mitos y sofismas. Empecemos por los mitos de la desigualdad, ¿no, Bueno, Luis? mira, escribí este libro porque con el mito de la igualdad económica se escudan una serie de políticas económicas que paradójicamente crean más pobres. Por ejemplo, hay quien pide el aumento de impuestos a los ricos para dárselo a los pobres. Eso no ha funcionado y ha sido contraproducente. Es más, de hecho, una cosa es combatir la pobreza, que es lo que nos preocupa, y otra cosa es la desigualdad. Ahora, hay una igualdad que es necesaria. ¿Cuál es la diferencia? Mira, lo vamos a ver. Pero quiero decirte que igualdad sí es importante mantener, y es la igualdad ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una persona que en un mercado se roba una billetera, lo aprendan y vaya a la cárcel. Pero no hay igualdad económica cuando un gobernador saquea un estado y no le pasa nada y anda el señor feliz viviendo en el extranjero. Y le levantan monumentos. Y le levantan hasta monumentos. Entonces, no tenemos la igualdad económica. Las cárceles mexicanas están llenas de pobres. El 99% de los acusados de delitos penales por la Auditoría Oficial de la Federación no van a la cárcel, funcionarios. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar una educación pública que también dé igualdad de oportunidades a la gente pobre. Luis. Yo en la UNAM tuve alumnos pobres, compañeros pobres, que salieron adelante. Entonces, esa es las que hay que buscar. La igualdad económica es un mito, es demagogia, y lo demuestro en este libro. A ver, eso me parece muy interesante. Se ha puesto en boga la idea de que los ricos son los culpables de que haya pobres, de que entre más dinero se vaya concentrando, aumenta el número de pobres en el mundo. La concentración de la riqueza sí es un gran problema para la sociedad. Pero esa es parte de la estructura. Ahora hay que ir al fondo. Lo de cuestión de quitarle a los ricos para los pobres, lo dijo Marx hace mucho tiempo. O sea, no es un tema de chuche roto, es una nueva ¿verdad? gata, pero revolcada. Te voy a decir por qué. Porque durante un tiempo se dijo que a través de la expropiación, del manejo de las empresas por el Estado, de la dirección de la economía por el Estado, se iba a acabar con la pobreza y la desigualdad. Y es todo lo contrario, ha incrementado brutalmente, y ahora, ¿no? ¿qué se puso de moda? Lo puso de moda un francés, Piketty, en un libro, en donde dice: hay que ayudar a los desfavorecidos quitándole dinero a los favorecidos. Entonces, esto lo ha agarrado la nueva izquierda. Y en este libro demuestro que en aquellos países, empezando por Francia, que pusieron impuestos altos a los ricos, lo único que provocó fue la salida de ricos. A ver, el dato yo creo que es bien importante. El dato te lo voy a dar. ver, el año pasado salieron de Francia 10.000 millones de millonarios, 10.000 millonarios. Fue el país en el mundo en que más salieron millonarios. ¿Se fueron? Se fueron. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron unos a Islandia, otros a Estados Unidos, otros a China. Pero ¿qué sucede? Eso nos muestra que no es tan fácil decir voy a aumentar impuestos. Aquí demuestro que los países que han aumentado impuestos han aumentado la pobreza. Y que los países, aquí doy la lista, como el caso de Singapur, que tiene 17% de impuesto sobre la renta, es donde han disminuido más los pobres. Igual China. El secreto de China, y aquí lo digo, es que creó zonas económicas especiales con impuestos del 15%. A ver, en esto que mencionabas de lo que pasa aquí,
Aquí tenemos una tasa del impuesto sobre la renta de 30%. Y 34% 30% a personas morales, 35% a personas físicas. Y eso es nada más ese. Si metes todos los impuestos son más de 50%. Finalmente... Bueno, de acuerdo con el World Economic Forum, estamos pagando impuestos en México 56%. Bueno, el argumento fue de que esto iba a servir, y está sirviendo también, para hacer programas sociales. Pero esto de alguna manera está ayudando a que crezca más rápido la economía, a combatir aquí hay que dejar la desigualdad. Claro. Yo estoy en favor de reducir la riqueza, pero hay que ver qué programas sociales. Por ejemplo, en México del 2012 al 2014 aumentó en 22% el dinero destinado a la lucha contra la pobreza. Y del 2012 al 2014 aumentaron, según Coneval, en 2 millones el número de pobres. ¿Qué quiere decir? Que el aumento en programas contra la pobreza, a pesar de que hay funcionarios de los mejores ahí en Sedesur en este momento, no pueden reducir la pobreza si no se crean las condiciones para capacitar y para crear empleo. Todo lo demás es cuento. Ahí tienes tú la razón. ¿No? A ver, la desigualdad, ¿cómo se combate? Mira, la desigualdad no hay que combatirla. Aquí a lo que hay que combatir es la pobreza. Por ejemplo, en América Latina, el país que tiene menos desigualdad según el coeficiente de Gini, aquí lo doy, es Cuba. Y es el que ha aumentado la pobreza más en los últimos 40 años. Wow. Al contrario, aquí también viene el dato. El país que en América Latina ha aumentado más la desigualdad en los últimos 40 años es Chile. Y es donde se ha reducido de manera más sustantiva la pobreza de manera sustantiva. O sea, la desigualdad. Entonces, no hay ninguna relación. Realmente no hay, por eso digo, es el mito, es un sofisma. Pero hay quienes ya parten de la premisa de que hay que combatir la desigualdad. No, hay que combatir la desigualdad ante la ley. ¿Cómo entiendes la pobreza? ¿Cómo la defines? La pobreza aquí la doy. La pobreza, y doy un ejemplo muy claro, es cuando tú tienes agua hasta para regar el jardín y la gente no tiene agua para comer. Cuando para tú tomarla. comes 3 veces al día, y hay gente que no come 1 vez al día. Pero también en México hemos medido de manera diferente la desigualdad y la pobreza. Hemos estado viendo cómo diferentes organismos te dan datos distintos, bueno, ¿no? porque mira, ahí hay mucho rollo. Alguien quiere presumir y quiere dejar una idea de que, ¿cómo se llama?, sabe mucho y que quiere ayudar a los pobres. El 20% del Producto Interno Bruto lo tienen el 3% y el 3% tiene el 20%. Eso es pura tontera. ¿Qué es lo que necesitamos? Reducir el número de pobres. Y la única forma de reducirlo dignamente es creándole empleos, como pasó en Chile. Pero también hay que capacitarlos. Sí, pero se crean con los empleos. Porque ¿no sería también generar las condiciones para que haya un mayor número de ricos? Claro. Digo, por ejemplo, ¿cuántos empresarios de alcurnia hay en este país? Se nos acaban con los dedos. Hay que diferenciar. ¿Cuáles alcurnias? Hay un montón, pero no quieren aparecer. A ver, permítame. ¿Dónde está el espíritu? Permítame. Hay que hacer una diferencia entre el rico productivo y el rico parásito. El rico productivo es aquel que hace su dinero vendiendo en el mercado bienes y servicios, que tiene una tienda, que tiene una empresa, que crea empleos, y el rico parásito es el que se roba el dinero de los impuestos en su puesto. Entonces, yo quiero que en este país lleguen ricos productivos. ¿Y cuál es la forma de que lleguen? No es aumentando impuestos. En Estados Unidos, si una persona llega a un empleo, ya no lo quieren, simplemente le dan las gracias. Aquí te puede demandar, son 2 años de esto, todo eso. Por eso el 90% de las empresas... La salida es muy difícil, muy costosa. Liquidación no, es que lo que digo aquí es, primero, hay que desterrar la idea de que hay que aumentar impuestos. Tenemos unos impuestos altos en donde la mayoría se desvían, se derrochan. O sea, ¿el impuesto alto aumenta la desigualdad? Definitivamente. ¿Y no combate la pobreza? Pero la desigualdad real. Y no combate la pobreza. ¿Cuál es la desigualdad real? Hay una idea mira, la desigualdad real, es la relación que existe en el consumo. Por ejemplo, aquí doy ejemplos de que en Estados Unidos un millonario y una gente de clase media consumen básicamente lo mismo. Entonces, la brecha real de pobre y de clase media y rico en Estados Unidos es menor que en México. ¿Con todo y la crisis? Claro. Con todo y la crisis. ¿Por qué se van los mexicanos allá? ¿Por qué se van millones de mexicanos? Y no se van los ricos únicamente, se va la clase media, se van los pobres. Ahora, hay una idea en el sustrato de esta nueva izquierda en la que dicen que el Estado recaude más porque es mejor administrador o va a distribuir de manera mejor. Incluso Joseph Stiglitz lo habla en este libro. Bueno, Joseph critica fuertemente como Luis Pasos. Pero habla de que el aumento de impuestos, a ver, ¿no? en ningún lugar del mundo, aún en los países nórdicos, el Estado ha reducido la pobreza a través de mayores impuestos. Lo único que ha creado es una casta de ricos parásitos
que se beneficien de ese mayor impuesto. En México se podría tener una mejor educación con un 20% menos, y yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto, porque fui diputado, no me da vergüenza decirlo, con 20% menos del gasto educativo. El gasto educativo muchas veces para líderes se lo roban, lo desperdician en cuestiones administrativas. ¿Y estás de acuerdo con el cambio que se hizo en la reforma educativa? Yo creo que van en un buen camino. Efectivamente, nada más que se eduque y se corra a los parásitos. Definitivamente. Oye, cualquiera de esos tipos ¿cuánto ganan manejan, los líderes del APO? Nada más te voy a decir esto. Los líderes del APO manejan más dinero que el 99% de los empresarios en México. Digas. Y sin pagar friegue. impuestos. Claro que sí. Pues sí, pues la industria de la mancha está fuerte, ¿no? Eso es lo que tentación es muy grande. Si tú fueras líder de APO, a lo mejor la defiendes. No, pues por supuesto. Pues, Es oye, más, hasta agarro el que ganes con mi millones, candidato que va a defender. decidas el destino de 20,000, 30,000 trabajadores que son los maestros. Oye, ¿de a peso al día? Pues nomás. Es que el Oye, maestro, sí. mira, lo que decían, No me dé ideas, a mí Luis, me no me dé ideas. decían los maestros. Yo tengo que hacer lo que el APO me dice y lo que me dice el sindicato porque de él depende mi plaza, no del gobierno. Si no, Pero trabajo, ahora el cambio no Claro, no lo es que está así. haciendo este gobierno. Ahora estás de acuerdo con que se incremente el salario a las personas que sí dan clases, Claro que que tienen sí, mejor que preparación. gente productiva. Pero un No, gran que sean número de ellos productivos. no lo hacen. Entonces, esas son las causas. Por ejemplo, en este libro, A ver, además, otro mito, sí, el de justamente la pobreza. Que tenga 50 millones de pobres porque no tienen casa exactamente con agua, con drenaje, con no tengan acceso a salud, acceso a alimentación, salud adecuada, alimentación, oportunidades y acumulación oportunidad de de bienes. trabajo, todo pero mira, eso. es cierto, pero la solución no está que el gobierno se los dé, sino que crea las condiciones para que ellas tengan un salario digno. ¿Qué condiciones debe crear Mira, el gobierno? El gobierno quiere crear las condiciones de que vengan inversionistas, por ejemplo, a las zonas pobres, de que lleguen y creen empleos como Pero en no China. extranjeros, No, mexicanos. no, también De entrada, extranjeros. lo que sea. Digo, los mexicanos se van Además, si porque ya vienen no de los dejan margen invertir. también. Aquí tenemos ahora una comisión de competencia económica que confunde empresa grande Ay, sí, con con la gimnasia, empresa con la magnesia. monopólica. Lo que necesitamos es quitar los privilegios a los monopolios estatales que son los que han empobrecido al A país. ver, monopolios estatales. Bueno, ya nada más privilegios. nos quedan dos a medias, ¿no? No, pero CFE y PM. Ya lo están haciendo, y eso es además hubo positivo. un momento en que se generaron ¿Tú estás de acuerdo ciertos- con los cambios de la reforma? ciertas energética? concesiones. Sí, tardíos, pero se dieron. Concesiones monopólicas que se dieron en gobiernos anteriores y que se acumularon. ¿Qué, Bueno, como de carretera? carreteras, en telecomunicaciones. Bueno, pero en telecomunicaciones hubo un avance. Ajá. Actualmente tú puedes conseguir una línea telefónica en 24 horas. Ay, no no es mal. la mejor entorno. Hay veces que ya los celulares son problema, pero en este momento ya hay varias empresas. Ay, Luis, pero tú avanzar sobre la viajas mucho y en competencia. todos lados se nos caen las líneas. Claro, Creo que también peor, es un problema peor. tecnológico. Tenemos ¿no? que hacerlo, tenemos Sí. que hacerlo. Para concluir, Luis Pasos, ¿qué te lleva a escribir Desigualdad y Distribución de la Mira, Riqueza? me lleva a que existen una serie de mitos, y aún entre los empresarios, en gente muy versada, que sin analizarlo hablan de la desigualdad como causa de la pobreza. Y aquí demuestro que la desigualdad no es la causa de la pobreza, que la causa de la pobreza son los altos impuestos, es la corrupción, es el gasto excesivo del gobierno, es la inflación que generan los gobiernos. Aquí doy las verdaderas causas y las soluciones, que no tienen nada que ver con la desigualdad. ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en las librerías. ¿Qué editorial es? Es Editorial Planeta con el sello de Diana. Es deducible de impuestos. Claro, pero es lo que menos, oye, vale menos de 150 pesos el, Bueno, el entonces libro. sí, son $10. Y con esto Pues yo vas se a lo tener recomiendo. argumentos. Sinceramente, el maestro Paso siempre nos explica las cosas de manera muy sencilla. Podemos estar en momentos de acuerdo o no, pero es una extraordinaria propuesta para este fin de semana. ¿Qué le parece? ¿No? Gracias, Luis Te Paso, agradezco. por estar con Muchas nosotros. Gracias, don invitarme. Luis. Y pues a mí me queda claro que cuando alguien habla a favor de los pobres, siempre me genera un poco de dudas. Dices, a ver, quienes están a favor y sobre todo de ayudarlos a través de aumentar los impuestos, tengo la impresión que trata o vive ya de los impuestos de uno. Así es. Y como dice Luis Pasos, la desigualdad no combate la pobreza. Hay que combatir la pobreza de otra manera, capacitando a las personas para que se gradúen de la pobreza.